Creo que, como digo, a todos nos ha pillado desprevenido. Creo que es una sensación en la que sobresale la luz y la sombra constantemente, tanto a nivel personal como colectivo, ¿no? Como de sociedad. Bueno, pues tendrá su lectura, tendrá su aprendizaje y simplemente como otra experiencia más, pues hay que vivirla con apertura y con mucha confianza, ¿vale? Yo hoy personalmente tengo un día, no sé si decirlo oscuro o complicado, pero es verdad que me ha pillado esos días sensibles y con ganas de meditar y pensar y sentirme un poco en esa vulnerabilidad que al final todos tenemos, ¿vale? Bueno, pues dicho esto, Pepa, muchísimas gracias por contar conmigo, de verdad, y muchísimas gracias también a los niños y también a todos los compañeros que forman parte de este proyecto, que es maravilloso. O sea, ya habéis visto cómo la unión hace la fuerza y la verdad es que hay detrás un equipazo currando a saco, así que de verdad mi enhorabuena. Y bueno, y sentirme afortunada por formar parte, sin duda, ¿vale? Bueno, dicho esto, empiezo. La conferencia se llama Aprender a mirar. Previo a esta conferencia yo la titulaba que la creatividad es algo muy serio que hay que tomarse a broma, porque realmente la creatividad juega un papel muy importante en cada uno de nosotros en todos los sentidos, ¿vale? La creatividad siempre se ha tenido o se ha tomado más en cuenta en un ámbito artístico, pero que realmente no es así, ¿no? La creatividad es algo que incumbe a todos y es para todos en todas las etapas de la vida y además en todas puede ser muy importante, ¿vale? Hola Nessa, ¿qué tal, cariño? Bueno, dentro de Yo me quedo en casa, me comentaron de hacer la conferencia a través de un programa que, bueno, me parece un poco complejo, así que digo, mira, yo me tiro a la piscina, así a lo bruto, y bueno, yo tengo aquí, como veis, la presentación, ¿vale? Pero claro, ni vosotros vais a poder verlo bien, porque además está al revés, ¿vale? Pero simplemente voy a destacar las cosas que son más importantes, las que yo creo que son importantes, ¿vale? Por ejemplo, esta, ¿vale? Si veis, son una serie de retratos en la que está María Curie, Picasso, Steve Jobs, ¿vale? Thomas Edison, o Ukulele, el Bosco, ¿vale? O Nelson Mandela, ¿vale? La primera pregunta que yo diría es que, ¿qué creéis que tienen en común estos personajes históricos? ¿Vale? ¿Qué tienen en común? Si yo os planteara esta serie de preguntas, si yo dijeran que tuvieron ideas únicas, es decir, tanto Nelson Mandela como Picasso, Steve Jobs, María Curie o Ukulele, ¿vale? Todos sabemos que son personajes súper importantes, cada uno se especializó en una cosa muy particular, pero creo que entre todos tenían algo en común, ¿vale? Y es lo que yo pretendo transmitiros, a ver si estáis de acuerdo conmigo. Cambiaron la historia, correcto. Yo creo que tuvieron ideas únicas, me imagino que todos contestaréis que sí, todos arriesgaron, todos llegaron a obsesionarse con sus proyectos, todos son genios, como dice Jim, todos son valientes, o algunos ya tenemos que hablarlo de pasado, fueron grandes observadores, tuvieron un gran sentido de la curiosidad, fueron altamente sensibles, fueron originales, únicos y en definitiva lo que les remarcaron es que tenían una identidad única, ¿vale? Pero si tuviéramos que englobarlo en una palabra es que todos en definitiva fueron creativos. Por eso la creatividad para mí es algo altamente importante, sobre todo en la fotografía, porque en definitiva la creatividad es igual a identidad. Y yo creo que ese es el trabajo que todos a nivel personal y a nivel profesional y artístico deberíamos de hacernos, ¿vale? Es decir, realmente en qué punto de honestidad y de identidad estamos trabajando nosotros. Por eso habría que destacar por un lado lo que es creatividad y por otro lado lo que es pensamiento creativo, ¿vale? Muchas veces confundimos los diferentes términos y yo un poco lo que pretendo es que lo vayamos encajando, ¿vale? Porque no es lo mismo creatividad que pensamiento creativo, no es lo mismo una persona creativa que una persona con talento, no es lo mismo una persona creativa que con talento que genio, ni tampoco lo mismo una persona brillante ni una persona artista, ¿vale? Entonces, entre todos vamos a ir desglosando un poquito esta historia, ¿vale? Si yo os preguntara ahora si creéis que todos nacemos creativos, es decir, ¿creéis que todos nacemos con esto innato, con una capacidad innata de ser creativo, o creéis que la creatividad se va desarrollando a lo largo de la vida, ¿vale? Hola, Joan. Mira mis labios. ¿Qué creéis? ¿Creéis que nacemos creativos o creéis que nos vamos haciendo creativos a lo largo de la vida? ¿Vale? Esto es muy curioso porque la creatividad no se lleva hablando desde hace tanto tiempo como parece.
Hablando de términos de creatividad, se empezó a hablar a partir de los años 50, pero sí es verdad que a principios del siglo del año pasado, Guilford, que fue un filósofo, hablaba de dos tipos de pensamiento. No sé si sabéis, pero hay muchísima cantidad de pensamiento, incluso la creatividad también se llama como pensamiento, también está el pensamiento crítico, entre otros muchos, pero nosotros, para no enrollarnos demasiado, os voy a hablar de dos pensamientos, que sería el convergente y el divergente, ¿vale? Guilford decía que nacemos creativos, exactamente, Pepa. A ver, el pensamiento convergente dice que... A ver, un momento. Es que lo que quiero ahora. El pensamiento convergente lo que dice es que hay una solución ante un problema, ¿vale? Por ejemplo, si una manzana se cae de un árbol, pues el pensamiento convergente puede decir que esa manzana al madurar se cayó del árbol. Sin embargo, el pensamiento divergente cae en muchísima hipótesis o en muchísima, no sé, o busca muchas soluciones ante un mismo problema, ¿vale? Yo creo que realmente en nuestra sociedad nos movemos por un pensamiento convergente, es decir, todos hacemos lo mismo, todos pensamos lo mismo y todos buscamos una misma solución. Por eso se crea lo que es la burbuja inmobiliaria, entre otras muchas cosas, o existe lo que se llama lo que es el borreguismo, ¿vale? En ese pensamiento convergente, claro, nos convierte en personas con una mente muy limitante que al final nos lleva a hacer eso justamente, a tener un pensamiento único. Y tener un pensamiento único, pues lo que nos hace es inconscientemente ser esclavos de la sociedad, ¿vale? Fijaos cómo es esto, que si yo, por ejemplo, os preguntara en que penséis en un triángulo, la mayoría de vosotros lo pensamos así, ¿vale? ¿Qué pasa? Esto es normal, probablemente alguno haya destacado en pensarlo de una manera más diferente, pero por lo general todos pensamos en un triángulo así. Este es el principal problema. Las personas, al tener ya tan automatizadas muchas de las respuestas y muchas de las actuaciones que hacemos, no ponemos en duda nada, con lo cual ese es un gran enemigo de la creatividad, ¿vale? El pensamiento divergente, que es lo que decía Guilford, justamente es cambiar siempre o buscar muchísimas soluciones ante todo. Entonces, claro, empresas como marketing, publicidad, arte y entre otras muchas cosas tienen que estar constantemente rompiendo esas zonas de confort, y siempre intentar buscar muchísimas soluciones ante ese mismo problema, ¿vale? Bueno, luego, seguidamente, por no enrollarme, a lo largo de toda esta historia se ha ido hablando de muchísimos tipos de pensamiento, como por ejemplo Bono ya luego habló del pensamiento lateral. Pero a mí me gustaría centrarme en este gran educador que yo he leído muchísimo sobre él, que se llama Kim Robinson, ¿vale? Kim Robinson dice que lo más importante del ser humano, o lo que destaca del ser humano, a diferencia de los otros seres vivos, es la imaginación, ¿vale? Es decir, la imaginación, digamos que es lo más importante que tenemos las personas, porque además la imaginación incluso hace que podamos inventarnos un pasado, la imaginación puede hacer que nos podamos poner en el lugar de otra persona o inventarnos un futuro, ¿vale? Entonces, Kim Robinson también dice que, correcto, que todos nacemos creativos, ¿vale? Todas las personas nacemos creativos, pero es verdad que a lo largo de la vida lo vamos reduciendo, ¿vale? Pero aquí hago un paréntesis porque más allá de Kim Robinson también hay otro educador que nada más que hace 20 años hablaba de lo que son las inteligencias múltiples, ¿vale? Que es, bueno, mi inglés, Howard, ¿vale? Howard Gardner, ¿vale? Él dice que no tenemos un tipo de inteligencia, sino que hay como en torno a nueve tipos de inteligencia. Es decir, no es lo mismo un inteligente analítico que un inteligente en habilidades o un inteligente creativo, que es un poco esas personalidades que os comentaba al principio. Es decir, Nelson Mandela era un gran inteligente emocional que no tenía nada que ver con Picasso, ¿vale? Que era un gran inteligente creativo. O, por ejemplo, como Steve Jobs, ¿vale? Es decir, todos tienen un tipo de inteligencia porque cada uno de nosotros tenemos un tipo de inteligencia. Si nosotros realmente llegáramos a conocer cuál es nuestro tipo de inteligencia, probablemente seríamos mucho más capaces de lo que somos hoy en conseguir nuestros propósitos o marcarnos incluso nuestras propias metas, ¿vale? Bueno, dicho esto, hablando de creatividad, hubo un vídeo que a mí realmente me marcó muchísimo, que es sobre este, ¿vale? Es un vídeo de un niño que durante 7 minutos le da juego a una caja de cartón, ¿vale? Una caja así grande, y durante 7 minutos le da, que lo queréis, si queréis luego yo os puedo pasar el enlace, ¿vale? Pero durante 7 minutos le da la utilidad a una caja de cartón. Cuando yo vi por primera vez ese vídeo, al terminar dije, ¡buah! ¿Dónde estoy? Es decir, me echo de menos. Yo recuerdo de pequeña que me aburría muchísimo y parece que estoy
reviviendo la universidad. Vale, perdonad, es que se me va un poco la mirada para los comentarios. Vale, entonces el niño, al estar 7 minutos jugando con la caja, lo primero que yo me pregunté fue, yo creo que no sería capaz de darle la utilidad a una caja de cartón, pero sí me recuerda a mí misma con este sentido creativo. O sea, ¿qué me ha ido pasando a lo largo de mi vida para yo haber perdido esta capacidad creativa, ¿no? Que esto es de lo que habla Kim Robinson. Kim Robinson dice que el 80% de los niños a partir de los 15 años reducen su capacidad creativa. O sea, imaginaos, desde que nacemos todos creativos, perdemos la capacidad al 80%. ¿Pero qué pasa? Esto es importante porque si lo pensáis, el progreso de la humanidad... Camilo, atente. Bueno, si lo pensáis, el progreso de la humanidad va gracias a los creativos, ¿vale? Es decir, si os fijáis todo lo que hay en nuestro alrededor, ha habido una persona antes que ha pensado en eso y ha creado algo. Es decir, los libros, el teclado, el ordenador, la escritura, un libro, la cortina, la tele, el papel higiénico. O sea, todo ha habido detrás una persona creativa. Si nosotros reducimos al 80% en esa capacidad, realmente es bastante preocupante, ¿vale? Como para no darle sentido ni la importancia que tiene, ¿vale? Pero ¿qué ocurre para que se pierda esa capacidad creativa, ¿vale? Bueno, uno de los factores que hacen que perdamos esa capacidad sería la educación. Es decir, en esa educación pues podemos volver a hablar sobre la inteligencia múltiple. Es decir, a todos desde pequeños nos meten en un mismo saco y todavía estamos muy sometidos a esa jerarquía de asignaturas, ¿vale? En el que tú tienes que cumplir una serie de propósitos y si no lo cumples, pues digamos que no eres apto, ¿vale? Pero claro, ya vemos que esto no es así, ¿vale? ¿Qué pasa? Que la creatividad, en relación a la creatividad con el arte, ¿vale?, siempre se ha llevado como un tercer o cuarto plano. Es decir, si tu hijo está aburrido, o cuando nosotros éramos pequeños y nos aburríamos, lo que nos decían era, pues ponte a pintar o ponte a hacer algo. Cuando dibujábamos realmente tampoco lo teníamos en cuenta, ¿vale? O bien se ponían en la nevera o directamente lo tirábamos a la basura. ¿Qué pasa? Que ya sabéis que muchas veces cuando los niños tienen que asistir a psicólogos, lo primero que le hacen es dibujar, porque gracias a los dibujos, por ejemplo, se habla de cómo se siente el niño, porque al final todo puesto en marcha. Al final todos es un reflejo de nuestra realidad, porque todos interpretamos nuestra realidad a través de cualquier medio artístico a los que nos dedicamos a este mundillo, ¿vale? Entonces, por un lado sería la educación, por otro punto sería la crisis de identidad, es decir, los adolescentes en torno a 13 años, de 13 a 18 o así, incluso un poco más, sufren lo que es la crisis de identidad. ¿Qué pasa? Que para estos adolescentes, lo que en un principio era muy importante, que son los padres, que eran su reflejo, en esta crisis de identidad para ellos lo más importante es estar aceptados socialmente. Con lo cual la creatividad, que es un poco el reflejo de cuando son niños, y ellos están en ese estado de querer ser más adultos o en ese estado de pubertad adolescente, pues no toman tan en cuenta esto del sentido de la creatividad. ¿Qué pasa? Que la creatividad va muy unida a la identidad y dentro de esto, yo creo que muchas personas adultas seguimos estancados en ese sentido adolescente porque no hemos llegado a madurar esa identidad, ¿vale? Y otro tercer punto sería lo que es la zona de confort, que es lo que comentaba un poco antes del pensamiento convergente, pero llevado a esto. Es decir, en esa zona de confort en la que todos constantemente hacemos lo mismo, en la capacidad creativa, pues eso nos reduce mucho más. Es decir, todos nos sentamos en la misma silla, todos desayunamos lo mismo, nos vestimos igual, vamos por la misma calle, ni siquiera caemos en romperlo, ni siquiera caemos. Hay una frase muy buena que dice, dúchate mientras te duchas, ¿no? Porque realmente no terminamos de ser conscientes en esto de conectarnos en el presente. Esa es una de las cosas que yo estoy aprendiendo muchísimo ahora en esto de estar en casa, que los niños sí que es verdad que están mucho más conectados con nosotros al presente. Por eso creo que ellos no tienen esa sensación de ahogo que nosotros los adultos sí que podemos llegar a sentir. Porque ellos se conectan con el presente, no tienen un pensamiento futuro ni un pensamiento pasado, sino esto es lo que viven y esto es lo que hacen, ¿no? Pues eso justamente es lo que nosotros como adultos deberíamos de volver a aprender. Vale, una de las cosas importantes o claves para el tema del pensamiento creativo sería la observación, ¿vale? Y dentro de la observación hay dos tipos, ¿vale? Es decir, la observación, digamos que sería el primer motor o el primer punto para empezar a trabajar lo que es el pensamiento creativo. ¿Qué es la creatividad? ¿Vale? La creatividad no es el hecho de tener ideas, sino el hecho de llevarlas a cabo.
Pablo Chacón, que es un fotógrafo maravilloso, que hablamos bastante por Skype, ¿vale? Pues él me dijo, porque yo soy una persona que tiendo mucho a tener muchas ideas y muchas veces pues llego a agobiarme o a frustrarme, ¿no? Entonces él me decía, no, lo importante no es tener muchas ideas o simbólicamente a tener muchas bombillas encendidas, sino a saber apagar esas bombillas. Es decir, ¿qué pasa? Que si tú no sabes, si tú no tienes la capacidad de apagar tus propias bombillas, se van sumando años y esas ideas se van sumando también junto con otras nuevas, con lo cual en la frustración se van sumando. Es decir, no es tan importante el hecho de tener ideas, porque ideas tenemos todos, sino la capacidad de llevarlas a cabo, ¿vale? Y esa capacidad de llevarlas a cabo pues tiene un entrenamiento que se llama lo que es el pensamiento creativo, ¿vale? Dentro de la creatividad se deben de cumplir 3 factores. La primera sería la flexibilidad, que son esa cantidad de ideas que todos tenemos, pero que no todas las ideas que entran en nuestra cabeza, ya sabéis que no todas son importantes, ¿vale? Pero en aquellas que sí son importantes, el segundo paso sería lo que se llama me he equivocado, la fluidez en la cantidad de ideas y la flexibilidad es la perspectiva de esas ideas. Es decir, si tú estás pensando en un proyecto, en una idea, ¿vale? En esa idea tienes que darle muchas vueltas. Por ejemplo, imagínate que haces un proyecto sobre, yo qué sé, por ejemplo, ahora que estamos tratando el tema de la cuarentena, ¿vale? Pues si tú dices, a ver, se me ocurrió hacer un proyecto sobre el tema de la cuarentena, de estar X días aquí encerrado. Vale, esa es la idea clave. Vale, ahora tienes que verlo de diferentes perspectivas. Bueno, ¿cómo trato esta idea? ¿Lo trato desde la ironía? ¿Lo trato como algo documental? ¿Lo trato con autorretrato? ¿Lo trato en blanco y negro? ¿Lo hago como yo qué sé, lo hago en vídeo? ¿Lo hago en texto? ¿Lo hago para un fotolibro? ¿Entendéis? Eso sería lo que es la flexibilidad. Y este tercer punto, que es el más importante, la originalidad. Y dentro de la originalidad es donde nosotros tenemos que pararnos para saber realmente cuánto y cómo podemos llegar a ser de originales. Empezando por un punto importantísimo que es la motivación, ¿vale? La motivación es importante porque hay de 2 tipos y aquí también va a determinar mucho nuestro trabajo. Es decir, la motivación serían dos partes. Una sería la motivación intrínseca, que es aquello que yo creo sin importarme la repercusión de fuera, y la extrínseca, es decir, yo creo para tener una repercusión de fuera. Fijaos qué de importante esta decisión, porque si yo quiero moverme sobre una influencia de fuera, pues entonces muévete por todas las tendencias que se van llevando y a partir de ahí pues lo imitas, ¿vale? Convirtiéndolo un poco en tu propio sello, pero limítate a eso, a ser original y a guiarte un poco por esas influencias que hay y punto. Pero si tu motivación es intrínseca, es ahí donde realmente está tu trabajo, ¿vale? Entonces, a partir de ahí es cuando tú tienes que hacerte una serie de preguntas. Como todo en la vida, no es tan importante buscar respuestas, sino hacerte las preguntas concretas, ¿vale? Entonces, dicho esto, está ese tipo de observación, cuando miramos hacia afuera, que es esa motivación que digo, o cuando miramos hacia adentro. Si nosotros queremos buscar esa motivación intrínseca y observarnos hacia adentro, tenemos que hacernos esa serie de preguntas. Entonces, dicho esto, vamos a pensar un poco qué fotografía sería la que en este momento os identifica a cada uno de vosotros, ¿vale? Y si tenéis un papel o un boli, os voy a hacer una serie de preguntas para que vosotros o bien la contestéis, no sé, pensándolo, o bien lo escribáis, ¿vale? Voy a por ello, voy a las preguntas. Vale. Primera pregunta. ¿Qué te gusta crear? ¿Vale? Cuando digo que te gusta crear, puede ser una respuesta simple, en plan fotografía, o puedes pensar que dentro de la fotografía me gusta crear el documental, o me gusta crear la moda, o me gusta crear publicidad, ¿vale? La siguiente pregunta sería: ¿crees que estás transmitiendo un mensaje? Es decir, ¿crees que es claro el mensaje que intentas transmitir? ¿O tienes...? No es la pregunta más... O sea, para concretar un poco, para ser más explícita. ¿Crees que el mensaje que estás transmitiendo es claro? Porque muchas veces creamos y muchas veces las respuestas son diferentes. No sé, me imagino que esto nos ha pasado todo, que a lo mejor tú estás hablando, yo qué sé, de algo muy sencillo y la otra persona lo está interpretando por, yo qué sé, se va por peteneras, ¿no? ¿Vosotros trabajáis con ese sentido? ¿Trabajáis con esa honestidad? Otra pregunta sería: ¿estáis contando una historia cada vez que hacéis algo, cada vez que creáis algo? ¿Os reconocéis en vuestro trabajo? Es decir, ¿tenéis claros los puntos en los que trabajáis en una imagen? ¿Os reconocéis? ¿Vale?
Pongo atención en el punto de interés. Dentro de cuando vosotros construís una imagen, ¿tenéis claro cuál es el punto de interés de esa imagen? ¿Trabajáis desde una necesidad o trabajáis desde una demanda? ¿Trabajáis interpretando una realidad? ¿O trabajáis simplemente por algo que sentís? ¿Vale? Como sabéis, y como he dicho antes, siempre que trabajamos, sobre todo en el ámbito artístico, siempre estamos interpretando una realidad, ¿vale? Interpretamos una realidad englobándolo desde un todo, ¿vale? Es decir, nosotros hablamos mucho más de lo que nosotros nos creemos. Por eso es muy importante, y una cosa que yo siempre defiendo, es que saquemos nuestro trabajo siempre en la medida que podamos en papel, ¿vale? Porque el consumo que estamos haciendo actualmente es bastante malo y además injusto. Porque, empezando por nosotros, porque nuestra fotografía tiene que estar, se tiene que tocar, se tiene que sentir. Y además se tiene que acercar, se tiene que alejar, se tiene que poner en diferentes sitios. Entonces me paso un poquito rápido. Vale, me relajo. Es que no sé la hora que es y... ¿Qué hora es? Dímelo. Es que me queda media orilla, vale. Entonces, creo que nosotros interpretamos una realidad siempre y siempre tenemos que trabajar... Ana, lee las preguntas más despacio, por favor. Vale, entonces, ¿la leo otra vez o la leo otra vez? Venga. Bueno, pues voy a empezar por el principio, ¿vale? Sería, escribe quién eres y qué haces, ¿vale? Eso en primer lugar. Intenta pensar en un mínimo de 5 fotografías que más te definen, ¿vale? Que más te definen, en torno a 5, ¿vale? La siguiente pregunta sería, ¿desde dónde creas? ¿Vale? Si creas desde una necesidad, es decir, hay mucha gente que crea en base a un impulso. Eso lo trabaja mucho la fotografía contemplativa, ¿vale? Dentro de lo que yo me dedico a la fotografía creativa, es más una fotografía construida. Es decir, nosotros imaginamos una imagen en nuestra cabeza que construimos y hacemos realidad a través de la fotografía, ¿vale? Entonces, si de pronto en mi cabeza hay una chica subida a un montón de colchones con un pájaro arriba, ¿vale? Pues yo lo hago realidad a través de la fotografía, todo con un sentido, pero no es desde esa necesidad tan desgarradora como puede ser la fotografía contemplativa. O las cuelgas después. Sí, luego lo puedo colgar también, pero bueno, lo vuelvo a repetir, ¿vale? Entonces, ¿creamos desde una necesidad, que será un poco lo que he comentado antes de la motivación, o creamos desde una demanda, ¿vale? La demanda sería un poco... viva Chema Amado, pues sí. De la demanda sería, como comentaba antes, en base a lo que la gente te exige. Muchas veces hay fotógrafos que le funciona una fórmula y que una vez que le funciona esa fórmula no quiere salir de ahí, ¿vale? Ahora mismo no se me ocurre, por ejemplo, Chema Amado, ¿vale? Él le funciona una fórmula, entonces le sigue exigiendo esa demanda, ese tipo de foto, ¿por qué cambiarla? Pues si no la quiere cambiar, pues ya está, ¿vale? Entonces, otro punto importante que también creo que debéis preguntaros es realmente cuáles son vuestras referencias. Esto es un punto que a mí siempre me gusta destacar porque siempre he pensado que los fotógrafos consumimos demasiado fotografía, ¿vale? Y yo creo que es un error porque al final inconscientemente nos va a llevar primero a compararnos y en segundo lugar a generar ese mismo concepto creyendo que como eso es lo que está estipulado es lo mejor, ¿vale? No sé si me explico. Entonces yo creo que las referencias son mucho más importantes buscarlas desde fuera y que la fotografía siempre lo utilicemos como un medio de descubrimiento y como un medio de sentirnos espectadores y disfrutar del trabajo de los demás, admirándolo, más que sentirnos como jueces y más en un sentido de comparación, porque además la comparación es una cosa innata en el ser humano que lo que nos lleva es a sufrir, no tiene sentido. Por eso la envidia, por eso esa serie de sombras que puede tener muchos fotógrafos o podemos tener, que es la envidia y todo ese tipo de cosas, y que es simplemente por este tipo de cosas, porque la referencia debe estar fuera, ¿vale? ¿Cuáles son esas películas que te influencian? Me quedo así. ¿Cuáles son las películas que te influencian? ¿Cuál es la pintura? ¿Cuál es la ilustración? ¿Qué colores son los que te gustan? ¿Cómo te movías de pequeño? ¿Cuáles son tus emociones de pequeño? ¿Entendéis? Y dejar siempre la fotografía en ese sentido, en un sentido de espectador. Pero sí, tu fotografía sí que es aconsejable que la saquéis en la medida que podáis en papel, ¿vale? Bueno, voy a seguir avanzando. Hay un vídeo también muy bueno que, claro, no sería
luego si queréis lo subo. Creo, si tengo un poquito de acceso a esta cuenta como administradora, si me lo permiten los organizadores, subiré un par de vídeos que son los vídeos que yo quiero destacaros, ¿vale? Porque hay un vídeo en una escena de una película en la que en menos de 3 minutos se generan 21 cambios en la escena y nadie o muy poca gente lo ve, ¿vale? Entonces es un ejercicio de observación que me gustaría que todos lo viéramos para que seamos conscientes de que realmente no es lo mismo abrir los ojos que mirar, ¿vale? Que es un poco lo que nos pasa. Se nos escapan muchísimas cosas desapercibidas porque realmente no tenemos la capacidad de observar. ¿Y qué pasa? Que la observación es la clave y el motor de la creatividad, porque la observación te lleva a la curiosidad te lleva a experimentar y la experimentación te lleva a lo que es la semilla, que sería lo que es la idea, ¿vale? Un poco más allá de seguir con esto, voy a dejar claros los diferentes conceptos, ¿vale? Como digo, la creatividad es la acción de llevar las ideas a cabo, no es tener ideas, sino la acción de llevarlas a cabo. El pensamiento creativo sería el entrenamiento de esa creatividad que ahora os comentaré cómo podemos entrenarla, ¿vale? Luego estaría la persona con talento, ¿vale? El talento sería la capacidad de llevar proyectos a cabo, ¿vale? Proyectos. El genio es la persona que tiene la capacidad de convertirse en especialista dentro de muchas áreas. Es decir, si vosotros lo pensáis, nuestra energía no se puede distribuir de muchas maneras y en muchas formas. Por lo general, la energía siempre va volcada a una sola cosa. Por eso yo admiro mucho a aquellas personas que se dedican a unas cosas y luego, entre otras, se dedican al arte o, en este caso, a la fotografía, ¿vale? Yo me dedico al 100% a la fotografía, ¿vale? Y claro, compañeros míos que se dedican a otras cosas y la fotografía la atribuyen a un plano, a un segundo plano, pues la verdad es que los admiro un montón porque la energía no es en aquello que haces, sino lo que tú eres, ¿no? Por eso muchas veces no es correcto cuando nos dicen tú haces fotos. No es correcto. Yo no hago fotos, soy fotógrafo. O yo no hago arte, sino que soy artista porque forma parte de una personalidad, porque te marca dentro de un estilo y de una forma de vida, ¿vale? Una persona brillante es aquella persona que ha sido capaz de generar algo para un grupo de personas. Por ejemplo, el que inventó el yoga, ¿vale? El que inventó el yoga es una persona brillante porque hizo algo solamente para un colectivo, ¿vale? Y eso lo convirtió en esa persona. Vale. Bueno, aquí estaba con eso de las preguntas, ¿vale? Esto también. Vale. ¿Cuáles serían los pasos a seguir a la hora de ser creativo, ¿vale? ¿Cuál sería ese pensamiento creativo? ¿Somos artistas, aunque no vivamos de ello? Bueno, el tema del arte, hay muchas palabras, a mí me encanta el mundo de las palabras, ¿vale? Porque creo que las palabras son algunas, van cambiando según tu contexto y tu circunstancia. Por ejemplo, arte. Para un niño no es lo mismo la definición de arte que para nosotros, ¿vale? Ni tampoco es lo mismo arte para una persona discapacitada que para una persona mayor, ¿vale? Entonces, lo del arte es como otras palabras maravillosas, que todo tiene una cierta ambigüedad y una cierta riqueza. O sea, tu definición de arte puede ser diferente a la mía y no significa que la tuya sea errónea o la mía, ¿vale? Entre otras palabras, por ejemplo, sería la palabra éxito, ¿no? Éxito es lo mismo, o sea, no es lo mismo éxito cuando tienes 20 años que cuando tienes 40, o amor, ¿no? También, o elegancia. Entonces, lo que es arte, en mi definición creo que el arte es, digamos que, por ponerlo en un ámbito más romántico o poético, yo diría que es poner tu alma al servicio de los demás, ¿vale? Es decir, es la capacidad de poder canalizar tus emociones dentro de un ámbito artístico en el que tú sencillamente eres el medio comunicador entre lo que es tu alma y tu cabeza, ¿vale? O dentro de lo que es una coherencia, es decir, aquello que pienso, que siento, lo pienso, lo digo y lo hago, ¿no? Eso sería un poco el arte, ¿no? Esa fluidez de conductos, ¿no? Vale. El entrenamiento del pensamiento, mira, cuando acabemos esa hora, ¿vale? Leeré algunas de las preguntas porque vamos a tener como entre 15 y 20 minutos para poder contestar a las preguntas, ¿vale? Bueno, en primer lugar, para crearnos nuestro propio o para trabajar dentro de la creatividad, lo primero importante es crearnos un espacio de trabajo. La incoherencia de la creatividad sería que si la creatividad te está diciendo que constantemente tienes que romper las zonas de confort, justamente la incoherencia es que dentro de ese pensamiento creativo tienes que crearte una rutina de trabajo, es decir, un espacio de trabajo.
En ese espacio de trabajo yo animaría a que cada día dedicáramos al menos 1 hora o 2 horas en meternos en ese espacio. Todos tenemos un espacio distinto y porque todos tenemos un propio desarrollo creativo diferente. Es decir, tanto lo que a mí me inspira como yo trabajo, como la finalidad de mi trabajo, no es la misma que la tuya. Entonces es importante que conozcas qué tipo es decir, cuál es el sitio donde tú te inspiras y cuál podría ser tu espacio de trabajo, ¿vale? En esa rutina, como digo, hay que ser constante. ¿Cuál sería mi rutina? Mi rutina es levantarme muy temprano, lo llevo haciendo desde hace 10 años, me levanto a las 6 de la mañana, estoy 2 horas en las que me pongo música o me pongo música instrumental, como puede ser el violonchelo, me pongo jazz, ¿vale? Entonces a partir de ahí escribo, leo, entre otras cosas, ¿no? Pero siempre en torno a inspirarme y a estar en ese momento de conexión conmigo. Luego me voy a la naturaleza, ay mi Rebeca, que te quiero, gracias cariño. Luego me voy a la naturaleza a pasear porque para mí la naturaleza, en ese punto que os comentaba de la observación, cuando observamos hacia afuera, es ese momento en el que nosotros tenemos que buscar la inspiración. Entonces, cuando observo hacia afuera es cuando yo me entreno en la naturaleza para inspirarme en el ruido, los sonidos. Muchas de mis fotografías, por ejemplo, recurro a pájaros porque realmente esa sensación que a mí me transmite, ¿no? Los pájaros me transmiten esa libertad que me llama siempre cuando voy a pasear por la naturaleza, ¿vale? Entonces sería buscando un espacio de trabajo y otro sería saber en qué momento te inspira, que se llama lo que es el momento flow, ¿vale? El momento flow es eso, justamente. ¿Dónde te inspira y cómo te inspiras? Yo, por ejemplo, me inspiro en la naturaleza, ¿vale? Me inspiro en esa rutina que tengo diaria de levantarme, escuchar música, leer, pasear, pero todo el mundo tenemos una manera particular de inspirarnos. Por ejemplo, Dalí se inspiraba en sus siestas, ¿no? Él cogía una cuchara con la mano, ponía un plato en el suelo y hacía caer la cuchara en el plato para que en esa primera siesta se despertara con el ruido y en esos personajes, pues, los escribía y es donde empezaba ¿vale? Y a crear historias. Otro escritor, cada vez que se duchaba, como le venían ideas, pues llegó un punto en el que puso una pizarra en la bañera, ¿vale? Es decir, todos tenemos un momento para inspirarnos que sería lo que es el momento flow. En el momento en el que a ti te viene una idea en la cabeza, todos funcionamos dentro de lo que es un mapa mental, ¿vale? Tienes una idea y te viene enseguida un miedo, ¿vale? Por ejemplo, yo cuando empecé a tomarme más en serio la fotografía, empecé a pensar en un proyecto que llamé Coge la que es tuya, ¿vale? En este proyecto consistía en dejar fotografías en la calle. ¿Por qué? Porque dentro de mi trabajo también hay un aspecto en el que dedico mi trabajo a proyectos culturales e intento siempre acercar la fotografía a la gente. ¿Por qué? Porque yo creo que estamos en una generación en la que no podemos exigir, sino que tenemos que cambiar los paradigmas en el arte y los paradigmas en la fotografía. Entonces, en un primer punto, entendí dentro de lo que es mi propia acción y rebeldía en acercar la fotografía a la calle. Cuando a mí se me ocurrió esta idea, lo primero que pensé fue, bueno, en primer lugar me tengo que gastar dinero, cosa que tampoco me apetece mucho, la verdad, pero, a ver, en segundo, cuando yo compartí esta idea, porque sería la segunda fase de una idea, cuando tú tienes una idea surge un miedo, cuando la compartes surgen los miedos de los demás, ¿vale? Entonces, cuando yo compartí a mis seres queridos, amigos y familiares, oye, se me ha ocurrido hacer este proyecto que voy a llamar Coge la que es tuya y consiste en dejar fotografía en la calle. Cuando voy conduciendo, pues mira, pues ahí te tienes que poner el audio de tu móvil, ¿vale? O algo, y lo grabas, ¿vale? Cuando te viene una idea, luego viene el miedo de los demás, que es... Me explota la cabeza cada vez que escucho tus ideas. Bueno, fotos mentales, qué genial eres. No puedo leeros, que si no me distraigo. Vale, entonces, cuando comenté esta idea, mis familiares eran... Mira, Ana, además, quise hacer este proyecto justo cuando en Andalucía se celebra la Semana Santa, ¿vale? Claro, mis amigos me decían, mira, en lugar de ponerte a poner fotos en la calle, nos vamos de cerveza y ya está. Pero mi empeño que seguí y hice este proyecto. Entonces, cada día fui poniendo una fotografía en la calle que luego iba subiendo en redes sociales. Por ejemplo, a las 6 de la tarde tienes esta fotografía en tiene esta fotografía tamaño 40x60. Ponía una pegatina que ponía Coge la que es tuya. Pues si pasas por ahí te encuentras con la foto, coge la que es tuya, ¿vale? Recuerdo que el primer día
cuando dejé la fotografía no la cogió nadie, ¿vale? La cogió un amigo después de 5 horas y por pesado, porque además yo estratégicamente ponía la fotografía al lado de los bares para yo a mis amigos convencerlos y mientras tomábamos caña yo observaba a ver cómo reaccionaba la gente. En la primera noche, como os digo, la cogió mi amigo y después de 5 horas, ¿vale? Pero lo que en un principio pensé que sí, que iba a ser un fracaso, conforme pasaron los días, cada vez se fue haciendo más viral, tanto que acabé haciendo una entrevista en la tele, una entrevista en la radio, en el periódico y demás. Cuando acabó este proyecto y me pregunté, ¿ha merecido la pena? Obviamente sí que mereció mucho la pena, porque a partir de ahí, obviamente, pues tuvo una repercusión que para mí fue muy importante y tanto es así que lo repito cada año, ¿vale? Que ahora os comentaré un poco más. Una vez que tú tienes esa idea, se llama lo que es el estado de incubación. ¿Qué pasa con ese estado de incubación? En un primer lugar, cuando tú tienes una idea, el segundo paso es compartirlo lo más que puedas con la gente. ¿Qué pasa? Que muchas veces hay mucha gente que tiene miedo a compartir las ideas porque piensa que se van a copiar, ¿no? Pero esto no es verdad, porque si tú trabajas desde una identidad y desde una originalidad, nunca habrá nadie que pueda acercarse a lo que tú haces. ¿Por qué? Porque en el arte todo es transitorio. Nosotros nunca creamos desde una misma base. Siempre vamos cambiando inconscientemente. O cambiamos un tono, cambiamos una forma, cambiamos el plano, cambiamos siempre algo. Entonces nunca nadie va a terminar copiándonos. Hay una frase buena, que además lo comenté el otro día en la entrevista de Fotos Mentales, que Dalí decía que si un Velázquez copia una fotografía es un Velázquez y si un tonto copia una fotografía es una tontería. ¿Por qué? Porque siempre trabajando desde esa identidad jamás nadie podrá copiarnos. Con lo cual podemos compartir siempre nuestras ideas, no hay ningún problema. Y en una tercera fase, cuando tú compartes las ideas y te has documentado bien con esa idea, la última fase sería la incubación. ¿Qué pasa? En esa incubación tu idea va en el subconsciente y el subconsciente lo que hace es conectar con todo eso que tú eres, es decir, con todo lo que yo llamo tu retrospectiva. ¿Qué es tu retrospectiva? Sería hacer una visualización de lo que tú eras para entender tu presente y proyectar tu futuro. Es decir, nosotros no solamente creamos desde un presente, sino que creamos de todo lo que ya hemos vivido, ¿vale? Creamos desde la influencia de cuando tú eras pequeña, creamos desde la emoción que tú sentías en la adolescencia, incluso en tu presente, ¿vale? Entonces, en eso es lo que tú te conviertes en ti y en lo que hace Pepa Valera, Pepa Valero, lo que hace Rebeca Saray, Rebeca Saray y lo que hace Ginebra es Ginebra, ¿vale? Eso es lo que hace, justamente, que es esa parte de incubación en el que conecta. Por eso esa fase de incubación puede durar poco o puede durar mucho. Entonces, cuando mucha gente tiene miedo y que me preguntan con esos bloqueos emocionales, no son bloqueos emocionales, son momentos de incubación que tenemos que respetar porque muy seguramente va a volver a renacer esa idea, ¿vale? Pero luego ocurre algo que se llama momento eureka, ¿vale? Que ese momento eureka es cuando haces, ya lo tengo, ¿vale? Ese ya lo tengo es cuando os digo que puede durar mucho tiempo. Además, esto a nivel histórico viene por un científico que descubrió una teoría en la bañera y estuvo tanto tiempo pensando en esta idea que cuando hizo así la tecla, fue desnudo gritando por el pueblo, eureka, ¿vale? Y viene de ahí. Vale, sigo. Una parte importantísima, que creo que es lo que todos deberíamos de hacer, es esto. Bueno, no se ve. Es silencio. El silencio o el aburrimiento, ¿vale? Que creo que ahora es una gran oportunidad para tenerlo. ¿Por qué? Porque estamos constantemente sobreestimulados, sobreexcitados, o lo que yo suelo decir mucho, aunque suene mal, empalmado, ¿vale? Vivimos constantemente en esa sensación de excitación y de sobreestimulación que dejamos muy poco espacio para nuestro pensamiento. ¿Qué pasa? Al acumular tanta cantidad de pensamiento, tanta cantidad de imágenes y tanta cantidad de información, hace que realmente nuestra capacidad creativa también se reduzca y no dejemos ese espacio necesario para poder crear. Para poder crear también consiste en trabajarlo. O sea, las ideas no llegan porque sí gratuitamente, sino porque tú tienes que tener esa conciencia que empieza desde tu silencio. ¿Cómo podemos empezar a trabajar esto? Pues al menos crearnos 20 minutos al día en un momento de introspección y de no pensar. No pensar, ya está, porque ya automáticamente van a venir. Fijaos, si consumimos imágenes, que hace bastante tiempo leí que lo que consumimos nosotros en un día es lo que consumía una persona en el siglo pasado durante toda su vida. O sea, imaginaos. Por eso creo que no es justo y por eso creo que tenemos que empezar a reeducarnos en esto de consumir, ¿vale? Porque ni estamos consumiendo bien, ni además en conciencia, ¿vale?
Yo cuando he asistido varios años en la Semana de la Cultura de Madrid, nunca termino ya de ir a Arco porque siempre tengo la sensación de gula. Es decir, tengo ya tanta información artística que no puedo digerirla, ¿vale? Y otra cosa importantísima en el arte que creo que estamos descuidando es la rebeldía. Es decir, realmente yo creo que no estamos arriesgando en el arte y creo que es fundamental, ¿vale? Creo que es fundamental que nosotros asumamos una serie de rebeldía, un aspecto de rebeldía y que tengamos nuestra propia acción, ¿vale? El otro día también en la entrevista hablaba de un artista que ya sé cómo se llama, que se llama John Cage, que es pianista y él interpretó una pieza de 4:33 que se titulaba y estuvo durante 4 minutos y 33 segundos sin tocar, ¿vale? Él cronometraba, abría la tapa del piano y se mantenía en silencio, volvía a tapar, volvía a abrir y así durante 4 minutos 33. Claro, en personas donde han pagado tanto dinero, ¿vale?, pues claro, se echaba la mano a la cabeza, pero él tenía su acción y su rebeldía para hacerlo. Y creo que en el arte nosotros también tenemos que asumir esa cierta rebeldía, esa cierta acción, esa cierta lucha. Mira, aquí tengo la foto. Esta sería... Bueno, además, fijaos cómo tocaba. Tocaba con un piano de niño y de juguete. Vale. Cuando yo... En mi trabajo hay un aspecto fundamental entre lo que es mi trabajo y lo que es mi vida personal, ¿vale? Mira, os voy a enseñar, estos son los carteles que yo pongo de Coge la que es tuya, que lo volveré a repetir porque lo repito cada año, ¿vale? Pero en una circunstancia personal en la que le di una vuelta al calcetín completamente a mi vida, empecé a perder un poco ese tipo de... esa identidad en mi trabajo, ¿vale? Total, que tomé una decisión de ampliar esta fotografía, que esto es lo que yo os aconsejo, ¿vale? Que saquéis en papel, en grande, una de las fotografías que a vosotros os identifican, ¿vale? Yo saqué esta fotografía en grande y la puse en casa y durante una semana aproximadamente lo que hice fue escribir, ¿vale?, qué aspectos de esta fotografía me llamaban la atención, ¿vale? Entonces... Al final de la semana apunté, lo tengo aquí, ¿vale? Apunté ambigüedad, tonos cálidos, pintura, melancolía, impacto, insinuar y oscuridad. Es decir, eran esos aspectos que a mí me llamaban la atención. Que eso no significa que sea tu fotografía preferida, sino algo que te identifica, ¿vale? Cuando yo anoté todos esos... bueno, pues todos esos aspectos, pensé, bueno, es que... Justamente en eso que he apuntado está toda mi influencia de pequeña. Yo de pequeña tuve la suerte de convivir en una casa-palacio de Ronda, ¿vale? Que ahí, pues imaginaros la cantidad de... Era una casa-palacio de principio de siglo, pues imaginaros esas texturas, esos muebles antiguos, esos cuadros, pues todos esos tonos cálidos era lo que a mí me influenciaba. Me influenciaba también la pintura del Bosco, de Rafael, bueno, pues toda la cantidad de pintura. De hecho, y hago un inciso aquí, yo siempre pienso que los fotógrafos realmente a donde tenemos que acudir es a los museos. Y cuando hagamos los cursos con otros fotógrafos es por el disfrute de compartir un momento con esa persona que admiramos. Pero no por aprender tanto, porque creo que los grandes maestros ya están en los museos y son ellos realmente los que nos aportan. Hay una frase muy buena que dice que el Renacimiento, que la fotografía nació para darle la razón al Renacimiento, porque son ellos realmente los que nos enseñan tanto el volumen como los esquemas de iluminación, entre otras miles de cosas, ¿vale? Entonces, aquí en esta fotografía fue cuando yo realmente me di cuenta de que mi influencia estaba en esa casa antigua, que mi influencia estaba en esos tonos por las pinturas que yo veía, más toda mi personalidad ciertamente ambigua, un poco tímida, entre otras muchas cosas, ¿vale? Tanto fue así que empecé a descubrir que en la medida en la que yo me conociera fotográficamente iba a remarcar mucho más mi identidad. Así que empecé a trabajar mucho en lo que es el autorretrato, ¿vale? A ver... ¿Lo veis? Si os fijáis, el autorretrato... Mucha gente piensa que el autorretrato siempre tiene que ser fotografías en las que tú apareces. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que el autorretrato puede ser, por ejemplo, tus propios objetos. Tu desayuno, unas sábanas arrugadas porque te acabas de levantar, etcétera, ¿vale? Pero en la medida en la que yo me autorretrataba me daba cuenta de que me conocía más. Aquí, por ejemplo, hablaba de la incoherencia, ¿no? Por eso lo del payaso. Bueno, en cada fotografía hablo de algo, ¿vale? Como veis, aquí está toda mi influencia en la pintura. Yo soy una gran amante de la pintura, observo muchísima pintura
Es lo que más consumo, porque me inspira muchísimo. Y también consumo mucho cine, pero no tiene por qué gustarme el guión. Por ejemplo, consumo mucho Steven Spielberg, porque creo que la iluminación que trabaja es maravillosa, y también Tim Burton, porque creo que sus escenografías son maravillosas, ¿vale? Y también consumo mucho ilustración, porque creo que la ilustración sí es verdad que arriesga mucho, y creo que eso es algo que nos falta a los fotógrafos, que es el riesgo. Todo este tipo de juego, de un montón de cosas de imaginación, a mí me apasiona todo eso, ¿vale? Estos son algunos de los libros que me he leído, ¿vale? Que ya os lo enseñaré también, que es otra parte de la que quiero enseñar. Yo consumo este tipo de cosas, ¿vale? La fotografía solamente la utilizo para disfrutarla. Disfruto de la fotografía de mis compañeros y me siento una gran fan de todos ellos y los admiro a todos. Pero lo que yo consumo y de lo que yo aprendo es de esto, de la historia, de revistas de arte, ¿vale? Y también de libros como estos, por ejemplo, que es Inteligencia Creativa, de libros como este, que es El Bosco, etcétera, ¿vale? Pero tengo montones y montones y montones de revistas de arte, ¿vale? Bueno, como por desgracia no puedo enseñaros el libro de mi vídeo de portfolio, os voy a enseñar un poco por aquí, ¿vale? Que estas son las fotografías que yo suelo hacer, ¿vale? Como veréis, en mi fotografía tienen mucho de edición, ¿vale? Yo normalmente trabajo con personas que veo en la calle, no trabajo con modelos porque las modelos son normalmente ya, pues ellas ya tienen un registro, y digo de ellas porque es por lo general con las que yo suelo trabajar, y a mí me interesa mucho trabajar desde una parte más personal, ¿vale? La iluminación es algo que yo creo, ¿vale? Por eso siempre trabajo ni con altas ni con pocas luces, sino que yo lo creo en mi edición, y los temas que más me interesan pues siempre los mismos, ¿no? Es el miedo, la naturaleza, nuestra parte de niños, ¿vale? Estas son fotografías por detrás. Si lo veis, tiene mi biografía, ¿vale? Porque hay una segunda parte que yo trabajo con el Coge la que es tuya, que es regalar también fotografías, pero a nivel internacional. Es decir, si tengo familiares o amigos que viajan por el mundo, pues lo que hago es que les doy este tipo de fotografías para que ellos lo dejen en museo o en cafetería donde ellos quieran. Con lo cual muchas veces recibo fotografías de gente anónima que ha cogido mis fotos, ¿vale? Es un acto que a mí personalmente me gusta mucho. ¿Veis? Los pájaros es algo que yo recurro mucho porque me da mucha libertad. ¿5? Háblame. Vale, ¿ya son las 5? Que no vuelvo a conectar. ¿Qué? Que vuelvas conectando. Ah, que con este... Un momentito. ¿Qué? Que corte, pero ¿cómo voy a cortar así? Sí, que corte y luego vuelvo a conectar. ¿Sí? ¿Por qué? Tú corta. Bueno, que me dicen que corte y que ahora me vuelva a navegar cortando para guardarlo. Y haz otro. Vale, venga, vale. Vale, ahora me conecto otra vez.